Muy buenos días, yo soy Roberto Casales García y durante estas 7 semanas seré tu asesor de la materia Seminario de Filosofía del siglo XIX o para presencial Textos Filosóficos Clásicos 3. A lo largo de esta asignatura lo que revisaremos es la filosofía práctica de Kant. Estaremos siguiendo algunas pautas muy concretas. Nuestro libro de cabecera es un libro que yo tuve la oportunidad de publicar, que es este libro, que se llama Imperativo Categórico y Carácter, una introducción a la filosofía práctica de Kant. A lo largo de estas semanas estaremos revisando algunos puntos que son fundamentales para la comprensión de la filosofía práctica de Kant. En primer lugar, lo que haremos es una introducción a la filosofía crítica, tratar de comprender quién era Kant, cuál es el espíritu crítico que se encuentra detrás de su propuesta filosófica, y esto lo haremos, digamos, de la mano de un texto muy famoso de Kant que se llama ¿Qué es? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y veremos algunas nociones básicas de la epistemología kantiana, porque ustedes saben que la primera crítica de Kant, la primera gran crítica de Kant fue la crítica de la razón pura, y que publicó en el 81, en 1781, y posteriormente, en el 85, publicó su primer gran texto de filosofía práctica, que fue La fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Entonces, durante ese primer tema veremos esas nociones básicas de la epistemología kantiana. Posteriormente vamos a analizar lo que se podría decir que es como la estructura o el armazón, digamos, el esqueleto de la filosofía práctica de Kant. ¿Por qué? Porque, como ya veremos, Kant va a sostener que su filosofía práctica tiene tres grandes componentes. Por un lado, una moral pura a priori, que lo que busca darnos son los fundamentos de la moral, la fundamentación, es decir, tratar de responder a la pregunta ¿por qué algo es bueno? ¿Por qué lo bueno es bueno, diríamos? ¿Por qué lo malo es malo? ¿Bajo qué criterios juzgamos en última instancia el bien y el mal moral? Luego, a eso le seguirá lo que se conoce como propiamente como la metafísica de las costumbres, que ya en la metafísica de las costumbres lo que trata de hacer Kant es establecer un sistema de deberes que va a abarcar dos grandes sistemas. Por un lado, lo que se conoce como la doctrina del derecho, la Rex Lere, que de alguna forma nos trata, a partir de esa fundamentación, trata de marcar qué deberes tenemos a nivel jurídico. Digamos, a nivel jurídico, donde lo que se trata, lo que es fundamental, es tratar el tema de la libertad cara a las exigencias de los demás. Es decir, llegamos al mundo, estamos en el mundo y nos damos cuenta que cuando yo me encuentro con alguien más, ese otro también tiene una serie de exigencias y que si no hubiera un marco jurídico que nos permitiera convivir, nosotros mismos nos obstaculizaríamos la libertad, ¿no? Y entonces tiene que haber un marco jurídico que sirva de base para posibilitar esa libertad, ¿no? Y posteriormente, bueno, además de la Rex Lere, estará la Tungenlehre, que es la doctrina de la virtud, y aquí es donde nos vamos a separar de muchas lecturas de Kant, porque normalmente cuando hablamos de la moral kantiana, hablamos de esa moral del deber, el deber por el deber, que son expresiones que Kant usa tanto en la crítica de la razón práctica como en la fundamentación, pero que en el fondo solo son una parte mínima de la filosofía práctica de Kant. O sea, solo es el aspecto fundacional de la filosofía práctica de Kant, pero Kant mismo establece ciertas limitaciones a esos conceptos. Por ejemplo, Kant dice que el concepto de deber es un concepto que solo se aplica para aquellas voluntades que no siempre se determinan racionalmente, es decir, que no siempre siguen los dictados de la razón y que por tanto la razón tiene que coaccionar a la voluntad, a coaccionar al arbitrio ya en sentido estricto, para que el árbitro se determine a actuar de manera racional. Bueno, a ese sistema, a esa moral, tiene que seguir un sistema de deberes, una doctrina de la virtud que nos hable ya no solo de la parte formal, el aspecto formal de la moral, sino también de aquellos elementos materiales que de alguna forma ya no consideran cualquier ser racional. La fundamentación tiene que ser válida para cualquier ser racional, sea un marciano, sea ser humano, sea lo que sea, y en cambio, en el sistema de deberes tiene que ser un sistema de deberes que considere la especificidad propia del humano.
Y entonces va a ser un sistema de deberes, una doctrina de la virtud, donde ya consideramos que lo propio de un actuar racional es actuar conforme a fines, ¿no? De ahí que surja la noción de ciertos deberes, ciertos fines que es un deber tener, ciertos fines como la propia perfección, trabajar en ser mejor persona, o la felicidad del otro. La felicidad del otro es un fin que todo mundo tendría que realizar, ¿no? Que hacer cosas para contribuir a la felicidad de los demás, ¿no? Bueno, pero si ya aquí en esta metafísica de las costumbres introducimos un elemento que podemos decir es empírico, que es el conocimiento de la naturaleza humana, porque para Kant el conocimiento de la naturaleza humana no es un conocimiento que sea puro a priori, sino que depende de ciertas condiciones empíricas, pues a esta moral pura, que es esa fundamentación, ya esta moral, digamos, que solo es a priori, pero ya no es pura, que es la metafísica de las costumbres, le tendría que seguir una serie de recomendaciones, una serie de observaciones empíricas que van a estar contenidas en lo que Kant llama una antropología práctica. Bueno, en este segundo tema veremos cómo se relacionan estos tres grandes elementos de la filosofía práctica de Kant. Una vez que ya tenemos, ya que ya comprendimos cuál es la división de la filosofía práctica de Kant, vamos a estudiar propiamente lo que se conoce como la teoría de la acción. Si bien cuando hablamos de teoría de la acción estamos aludiendo a la filosofía propiamente del siglo XX, que es donde se desarrolla o se divide, digamos, la filosofía práctica, se divide la parte de la moral en teoría de la acción y moral. Nosotros nos damos cuenta que en Kant hay ciertos elementos de su filosofía práctica que nos permiten reconstruir una teoría de la acción. ¿Y qué es esto de una teoría de la acción? Pues básicamente es cuestionarnos qué sí puede contar como una genuina acción intencional sobre la cual le podemos imputar responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hay ciertos actos que no son intencionales y que por tanto no tendrían un cierto tipo de responsabilidad moral. Kant se da cuenta, incluso lo remarca de manera muy enfática al momento que dice, la libertad es la ratio essendia de la moral, ¿no? La esencia misma de la moral. ¿Por qué? Porque si no hubiera libertad, no habría forma de imputarle responsabilidad moral a alguien. Ahora, tenemos que comprender cuál es esa estructura de las acciones intencionales, porque nos vamos a dar cuenta que las acciones intencionales tienen dos grandes componentes. Por un lado, lo que yo veo de la acción, que lo que yo veo es un movimiento corpóreo, pero ese movimiento corpóreo no es nada más un mero movimiento corpóreo como ocurre con cualquier otro fenómeno natural, sino que ese movimiento corpóreo responde a una serie de disposiciones internas del sujeto, es decir, a lo que el sujeto pretende realizar a través de ese movimiento corpóreo. Aquí nos vamos a dar cuenta que para hablar propiamente de una teoría de la agencia moral, necesitamos hablar de un sujeto que actúa racionalmente, que al menos es capaz de formular una razón por la cual ejecuta tal o cual acto, ¿no? O sea, que no hace las cosas por hacerlas simplemente por un impulso que es totalmente indistinto para él, sino que siempre tiene una razón para hacer las cosas y que esa razón se puede formular en lo que Kant llama las máximas. Y vamos a hablar de las máximas de la acción que de alguna forma nos permiten formular aquellas condiciones, esa descripción mínima de la acción que nos permite, digamos, comprender nuestros actos. ¿Y qué va a contener esa máxima? Pues nos vamos a dar cuenta que esa máxima tiene, por un lado, la acción que quiero realizar, el movimiento, la descripción del movimiento corpóreo que yo quiero ejecutar, pero no basta eso para explicar la razón, porque quiero decir, ¿qué quiero hacer? Pero no solo qué quiero hacer, sino para qué lo quiero hacer. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Cuál es el fin que me motiva a hacer esa acción, ¿no? Pero además, yo, como un sujeto concreto que está en el mundo, yo esa máxima la ejecuto en un cierto contexto, bajo unas ciertas circunstancias. De aquí que las máximas vayan a contemplar no solo una descripción mínima de la acción, no solo para una estructura teleológica, un fin, sino también las circunstancias concretas, que son las que de alguna forma le van a dar sentido a la valoración moral, son las que de alguna forma nos van a permitir contextualizar, digamos, la situación concreta de la gente, que hace que esa acción que yo quiero realizar se ejecute en un contexto que es único, ¿no?
aunque nosotros acostumbramos, por ejemplo, a dar consejos, decir, bueno, mira, cuando yo estuve en una situación semejante, cuando uno se pone riguroso, uno se puede dar cuenta que esa situación semejante jamás va a ser igual a la situación en la que está la persona a la que le estamos dando el consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona distinta, porque tiene un background distinto, porque tiene capacidades distintas, etcétera, etcétera. Y eso hace que la acción sea muy propia de cada individuo. Por eso va a decir Kant, las máximas son principios subjetivos de la acción. Y a esas máximas les va a contraponer lo que Kant llama los principios objetivos de la acción, que es propiamente lo que Kant concibe como la ley moral. Ahora, lo que nos vamos a dar cuenta es que de esto va a surgir lo que algunos autores, como Alejandro Vigo, conciben como la estructura ileomórfica del querer moralmente bueno. Es decir, para Kant, para que una acción sea buena, no basta que hagamos lo que parece que es correcto, ¿no? No basta que la ejecución sea la correcta, sea que nos conduzca, digamos, que tenga esas buenas consecuencias, lo que sea, sino que también se haga por las razones correctas. Es decir, si ahorita llegara una persona a pedirme limosna y yo sacara el dinero, ¿qué les garantizaría a ustedes que lo estoy haciendo por las razones correctas? Es decir, que lo estoy haciendo porque realmente quiero ayudar, genuinamente hay un deseo de ayudar a esa persona que está en necesidad. ¿Y qué les garantiza que no lo estoy haciendo simplemente para quedar bien con ustedes? Aquí es donde vamos a encontrar un punto interesantísimo para la filosofía práctica de Kant, porque nos vamos a dar cuenta que en Kant lo menos importante, lo de menos es, digamos, el resultado, las consecuencias de los actos, y lo más importante reside justo en esa máxima que motiva la acción, con todo lo que implica la máxima. Bueno, tomando en cuenta esta base de esta teoría de la acción, ahora sí podemos transitar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la estructura de la máxima, nos vamos a dar cuenta que si yo quiero determinada cosa, entonces debo realizar tal cosa. Me doy cuenta que la razón de alguna forma aquí ya empieza a intervenir y va a hacer ciertas formulaciones, ciertas exigencias que se van a traducir en lo que Kant concibe como los imperativos morales, ¿no? Esos imperativos tienen dos formas. Una forma hipotética, que es aquel cálculo, aquel raciocinio, digamos, que nos permite calcular entre medios y fines para determinar si mi acción es adecuada, si lo que yo pretendo realizar es adecuado para alcanzar tal o cual fin, donde ahí, si se dan cuenta, ahí no hay ningún tipo de valoración moral, simplemente evaluar la efectividad de mi acto. Realmente lo que yo quiero hacer me va a conducir a el fin que yo quiero, es decir, me va a dirigir a alcanzar ese fin que yo me he propuesto realizar a través de mi acto o no. Aquí es donde vamos a encontrar ciertos elementos bien interesantes nuevamente que nos remitan a la teoría de la acción, porque nos damos cuenta que si siempre actuamos por una razón, nosotros tendremos que ver que hay una cierta adecuación entre lo que quiero hacer y la razón que me motiva a hacer esa acción. Aquí el imperativo hipotético no tiene valor moral, pero me permite establecer un cierto cálculo prudencial, dice Kant, donde yo trato de deliberar esa relación entre medios y fines. ¿Realmente lo que quiero hacer es un medio adecuado para alcanzar este fin? ¿Sí o no? Si yo quiero ser un pianista, por ejemplo, pues lo propio es que me ponga a ensayar, que me ponga a tocar piano. Pero si no quiero ser un pianista, yo no tengo el deber de tocar el piano, el deber de ensayar, ¿no? Aquí se siguen ciertos deberes en función de lo que yo quiero realizar. Una vez que hemos comprendido lo que es el imperativo hipotético, necesitamos comprender ahora sí lo que Kant llamaría en sentido estricto el fundamento de la moral. Y ese fundamento de la moral que se puede representar a través de los imperativos, dice Kant, adquiere una forma categórica. ¿Por qué? Porque no es válido solo hipotéticamente. Lo moralmente bueno tiene que ver con aquellas acciones que son necesarias por sí mismas, dice Kant. De manera que no dependen de si yo quiero o no hacerlo. En el caso del piano, de tocar el piano, sí, ¿no? Si yo quiero ser un pianista, debo practicar tocar el piano. Pero si no quiero ser un pianista, no tengo ninguna obligación moral de tocar el piano.
En el caso del imperativo categórico, ya no vamos a analizar meramente la relación o ese cálculo prudencial entre medios y fines, sino que vamos a evaluar la totalidad de la máxima cara a deliberar si esa máxima, además de tener un valor subjetivo, es susceptible de tener un valor objetivo. Y para ello, dice Kant, nosotros debemos de transitar aquellos quereres particulares, aquella intención particular que tengo como un sujeto moral, para transitar, digamos, al ámbito de lo universal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una moral que sea, una serie de principios morales que sean universalmente válidos. Hay una exigencia de universalidad que me lleva a considerar lo que yo quiero como individuo cara a un contexto mucho más amplio. Esto va a ser fundamental después también para poder transitar, digamos, de una moral que es individual a una moral, digamos, que tiene mayor amplitud, ¿no? Que me considera como un individuo inserto en una comunidad. De ahí que la primera formulación del imperativo categórico, Kant va a decir, es obra de tal forma que puedas querer al mismo tiempo que tu máxima tenga un cierto valor universal, ¿no? Pueda valer universalmente. En una, digamos, variante de esta formulación, incluso va a aludir a la ley natural, ¿no? Imagínate, Kant va a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Imagínate que lo que tú quieres hacer se convirtiera en una ley natural como la gravedad, ¿no? Así como uno diría, bueno, la gravedad es un principio que tiene una universalidad y necesidad que no depende de la voluntad del sujeto. Ahora imagínate que así sucedieran las cosas, ¿no? Imagínate que toda persona, con tal de salir de una situación de conflicto, hiciera mentiras, ¿no? Mintiera para escapar de los conflictos. Bueno, ¿qué pasaría si todo el mundo mintiera? Pues bueno, si todo el mundo mintiera, pasaría lo mismo que con Pedro y el lobo, ¿no? La primera vez a lo mejor te la crees, la segunda tal vez, pero la tercera ya no te la crees, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Que ya nadie podría mentir porque no habría forma de engañar a nadie. Y entonces eso de alguna forma encierra una contradicción. Ahora, esa contradicción puede ser no solo, digamos, a nivel lógico, una contradicción lógica, sino que también puede ser una contradicción del querer, como podría ser, por ejemplo, con el deber moral de ayudar al prójimo, ¿no? Yo tengo un cierto deber moral de ayudar al prójimo, sí, pero puede ocurrir que de vez en cuando me dé pereza, me dé, no sé, tenga otras ocupaciones, etcétera. Y entonces, ¿qué pasaría en un mundo donde nadie se ayudara? Dice Kant, bueno, ahí lógicamente no habría ningún tipo de contradicción, podría existir ese mundo, sí, pero ¿qué pasaría? Que todos tenemos necesidades y que eventualmente yo querría que cuando yo esté en una situación de necesidad, alguien más me ayudara y entonces yo estaría queriendo algo que de alguna forma implicaría otra forma de contradicción, una contradicción conmigo mismo, es decir, yo quisiera algo que al mismo tiempo quisiera que no pasara. Yo quisiera que la gente no se ayudara, pero al mismo tiempo quisiera que cuando yo necesitara alguien me ayudara. Eso es una contradicción también. Y entonces esa primera fórmula del imperativo categórico de alguna forma nos va a dar una cierta pauta, dice Kant, para el enjuiciamiento moral, ¿no? Ahora, no solo tenemos una formulación, tenemos tres grandes fórmulas del imperativo categórico. ¿Por qué? Porque si consideramos la estructura de las máximas, dice Kant, no solo consideramos la parte formal, la universalidad tiene que ver con la forma de las máximas. Pero también hay otro aspecto que es material. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las máximas contienen fines, que las máximas aluden a los fines que yo me propongo realizar. Y entonces dice Kant, tiene que haber algo que valga como un fin, no meramente para un sujeto concreto, sino que sea algo que sea un fin en sí mismo. Algo digamos que no entre en ese cálculo de fin medio, donde ese fin incluso puede ser un medio más para algo más, ¿no? Hombre, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana para ducharme? ¿Y por qué te quieres duchar? Pues para llegar a las clases. Uno podría decir que en el fondo se quiere levantar temprano no solo para ducharse, sino para llegar a las clases. Es decir, que ese fin concreto que explica por qué me levanto a tal hora, en última instancia es un medio para algo más. En este caso dice Kant, tiene que haber un fin que tenga un valor absoluto, algo que no podamos poner en tela de juicio. ¿Y qué es eso que tiene un valor incondicionado? Pues dice Kant, lo único que tiene un valor incondicionado es la dignidad de la persona. De ahí que, dice Kant, debemos obrar de tal forma que tratemos tanto a nuestra persona como a la de los demás
siempre como fines y nunca meramente como medio. Aquí el meramente va a jugar un papel que es fundamental porque nos vamos a dar cuenta que digamos, en sentido estricto, cuando uno va a la clase, de alguna forma el profesor se vuelve un medio para el aprendizaje, o no, espero que eso sea así, ¿no? Sí, pero no solo basta mediatizar. ¿Cuál sería el problema? Si yo solo lo trato como un medio, yo de alguna forma lo estaría cosificando, lo estaría tratando como una cosa, y no lo estaría tratando acorde a su dignidad. Entonces dice Kant, no tratar meramente como medio, sino siempre como fin. A la persona hay que tratarla acorde a su dignidad. En última instancia, Kant lo que va a decir es que el fundamento de la moral reside en la dignidad de la persona y cuando nosotros tratamos de descubrir cuál es el fundamento de esa dignidad, nos vamos a dar cuenta, dice Kant, que ese fundamento es la capacidad de ser autónomo, es decir, nosotros somos capaces de ponernos a nosotros mismos principios que dependen de nuestra propia razón y no principios que nos son ajenos. Todos tenemos una serie de impulsos que no dependen de nosotros. Bueno, imaginemos que le compramos un poco la idea a Freud y que existe algo así como la libido, ese impulso sexual que nos conduce a buscar el placer. Bueno, ese impulso sexual, diría Freud, todos lo tenemos. Sí, pero Kant diría, bueno, cuando nosotros actuamos guiados solo por ese principio, estamos actuando por un principio que no depende de nuestra voluntad. Yo veo a una persona que me parece bastante atractiva y me dejo llevar por ese impulso, por esa atracción sexual que me genera esa persona y entonces le soy infiel a mi esposo. Bueno, eso sería no ser autónomo, no ser capaz de tener un cierto dominio de mí mismo. Para Kant, genuinamente lo que nos hace ser dignos es la capacidad de ponernos a nosotros mismos esos principios racionales, actuar acorde con la razón, que la razón es lo único que depende exactamente de nosotros. Es lo único que realmente nos permite ser genuinamente autónomos y es lo que nos permite en última instancia transitar a la tercera formulación, donde ya no solo considero la forma, ya no solo considero la materia, sino también el fundamento de determinación que tiene que ver con aquello que me motiva y aquello que me motiva tiene que estar de alguna forma insertado en un contexto mucho más amplio que Kant le va a llamar el reino de los fines, ¿no? El reino de los fines es ese enlace sistemático que establecemos todos los seres racionales en virtud de ciertas leyes comunes. Nos damos cuenta que los principios de la razón son los mismos para el profesor Casales que para Sutanito, que para Fulanito, y que en ese sentido la misma exigencia moral que le podemos, lo mismo que le podemos exigir al profesor Casales, se le podemos exigir a Sutanito y a Fulanito, ¿no? Bueno, eso nos da un cierto marco teórico de lo que sería el imperativo categórico y nos permite pasar justo al tema del juicio moral. Cuando hablamos ya del juicio moral, gran parte de las tradiciones, gran parte de las lecturas de Kant, lo que van a sostener es que en Kant, considerando, digamos, que el juicio tiene que ver con esa vinculación entre lo universal y lo particular, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de la moral, la ley moral es una ley que tiene un valor universal y que en última instancia, cuando yo la quiero aplicar a un caso concreto, lo quiero aplicar a un caso particular, ¿no? Entonces, gran parte de los comentadores de la filosofía práctica de Kant lo que han dicho es que el juicio moral en Kant solo tiene una función de determinación, donde a partir de un principio universal, un principio puro a priori, determino el caso concreto. Sí, pero Kant va a decir que la pregunta fundamental de la moral es ¿qué debo hacer? Y cuando yo introduzco la pregunta, el qué debo hacer, es porque justo yo tengo el caso concreto, pero no tengo el principio. Es decir, por más que tuviera el conocimiento, digamos, de las fórmulas del imperativo categórico, no por eso sé decir en qué caso concreto esto aplica o no. Y entonces, justo para la aplicación de la moral, el juicio moral requiere de ciertos momentos de reflexividad que nos permiten hacer deliberaciones para después poder determinar si esa ley aplica a ese caso. Todo juicio determinante presupone ciertos momentos de reflexión y aquí es donde vamos a introducir a Kant ya, digamos, la filosofía práctica de Kant en el marco de la tercera crítica, que es la crítica del juicio, donde Kant justo comienza haciendo esa distinción entre el juicio reflexionante y el juicio
determinante, ¿no? Mientras que el determinante va de lo universal a lo particular, el reflexivo va de los casos particulares a lo universal. Yo sé que debo tratar a todos como fines y nunca meramente como medios, pero debo tratar tanto a mi persona como a los demás como fines. Sí, pero tal cosa, tal acción es tratarlo como fin en sí mismo o no. Cuando yo me hago ese tipo de preguntas, aquí no hay esa determinación de arriba hacia abajo, sino que vamos de abajo a ver si esto que está abajo se corresponde con el principio universal, ¿no? Entonces necesitamos siempre de esos dos momentos y esto lo va a explicar Kant de distintas formas y yo trataré de darles todos los elementos para, digamos, completar ese marco, ¿no? Una vez que hemos terminado esa temática, vamos a pasar a considerar ya lo que, digamos, lo que sería propiamente el contenido de la metafísica de las costumbres. Evidentemente no nos dará tiempo para revisar todo el texto porque es un texto enorme y que además es un texto bastante complejo. Lo único que vamos a hacer es revisar justo la relación entre la ética y el derecho, ¿no? ¿Por qué Kant, a partir de esa fundamentación de la moral, después va a derivar eso en dos vertientes donde parece que no siempre el derecho tiene que ver con la moral y Kant lo que va a decir es, no, eso es erróneo. La ética y el derecho van de la mano y lo que vamos a es analizar cómo se vincula ese principio, esas exigencias de la moral que veíamos desde la fundamentación, cómo se relacionan tanto con una doctrina de la virtud como con la doctrina del derecho. Ya por último, lo que vamos a hacer es cerrar este curso aludiendo a la última parte de la filosofía práctica de Kant, que tiene que ver con lo que llamábamos ya esa antropología práctica, y esto nos va a remitir al último texto que Kant publicó en vida, ¿no? Y ese último texto no es otro más que la antropología en sentido pragmático. Este texto es un texto maravilloso donde en una primera parte tiene algunas consideraciones que son más cercanas al tema de la epistemología, pero después en una segunda parte, cuando habla del carácter, Kant va a introducir un elemento que uno diría, bueno, una ética del deber normalmente no la asociamos con la consolidación, con la formación de hábitos, con la formación de un carácter, y sin embargo, cuando nos vamos a Kant, que es el máximo representante de este modelo de fundamentación práctica, nos damos cuenta que en Kant también hay una noción de carácter, en Kant también hay este tipo de estructuras, justo en la medida en que las máximas de nuestras acciones concretas aluden a un fin, esa alusión a un fin nos permite hablar de distintos niveles de generalidad de las máximas, de manera que no solo tenemos máximas concretas de la acción, sino que también hay ciertas máximas que sirven como principios de vida, ¿no? Cuando por ejemplo, si ustedes son docentes, por ejemplo, y llega un alumno y lo quiere sobornar y dice, no, eso va en contra de mis principios. Bueno, esos principios serían esas políticas de vida que son máximas de una generalidad, digamos, mucho más amplia que las máximas concretas de cada acción y que nos remiten a lo que Kant conoce como la Gasinum, una cierta disposición del ánimo que de alguna forma contiene una cierta opción fundamental. Nosotros tenemos una cierta opción fundamental, o bien a determinarnos a actuar conforme a la ley, o bien una determinación a actuar por amor propio, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos en ese conflicto, o nos determinamos a actuar por la ley moral o nos determinamos a actuar por amor propio. Ese es el conflicto moral que se da, digamos, en el ánimo del sujeto, pero que aquí es donde tiene que ver el tema del carácter. ¿Por qué? Porque el carácter nos permite establecer ciertos principios como principios estables que de alguna forma nos van orientando en la vida. Bueno, con esto, bueno, veremos un poco más, veremos un poco del ideal cosmopolita kantiano para concluir ya el curso, pero con esto, digamos, ya tendremos un panorama general de lo que podría ser la filosofía práctica de Kant. Yo lo que traté de hacer es enfatizar mucho el tema de las lecturas, pero como también sé que el tiempo es limitado y sé que también tienen otras cosas que hacer, pues lo que he hecho es buscar lecturas que fueran más accesibles, digamos, o que de alguna forma sintetizaran
mucha información en un espacio reducido, y por eso he privilegiado justo, como ya les decía al principio, el uso de uno de mis libros que con mucho gusto yo se los voy a subir al curso para que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita. Y pues yo espero que este curso lo podamos aprovechar. No dudes, por favor, de contactarte conmigo, de buscarme si tienes alguna duda, si necesitas que ahondemos en algún tema, si necesitas más bibliografía, incluso porque te interesa el tema, lo que sea, cuenta siempre con mi apoyo y muchísimas gracias.